ciego más, hoy veo yo, perdido y enviado, ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue.
Hey, muy buenos días a todos. Bienvenidos al servicio en línea de la Comunidad Cristiana Roma. Es un gusto tenerlos aquí. De verdad, estamos súper contentos que hayas decidido apartar este tiempo en domingo para estar con nosotros y viendo lo que tiene que decir Dios en nuestras vidas. Si nos estás visitando por primera vez o te encontraste este link de casualidad, déjame decirte que no es casualidad, que Dios tiene un mensaje en tu vida, que Dios puso esto en tu camino y que quiere hablarte para impactar y para transformar tu vida. Así que regálanos la siguiente hora de tu día y escucha lo que Dios tiene que decir. Hoy tenemos un servicio espectacular. Vamos a comenzar con el taller de escenas bíblicas de la mano de Daniel Salazar. Después tendremos un tiempo de alabanza. Posteriormente, nuestro pastor Gamaliel Novelo tiene un mensaje que te va a volar la cabeza alrededor de Jonás capítulo 4. Y cerraremos con broche de oro con otro tiempo de alabanza para agradecerle a Dios todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Así que tú quédate la siguiente hora y disfruta con nosotros de este tiempo. Así que como pueden ver, tenemos una mañana increíble. Quédate con nosotros. Lo único que necesitamos de ti es que te quedes conectado, que tengas un corazón abierto y dispuesto a escuchar lo que tiene que decir el Señor y que podamos adorar juntos al Creador de todo. Muchas gracias y espero que de verdad disfrutes este tiempo. Hola, yo soy Daniel. Hoy vamos a estudiar un principio simple pero muy importante para entender la palabra de Dios. Se llama permanecer en la línea y se representa con una línea recta que dice exactamente lo que la palabra de Dios enseña. Lo que vamos a intentar hacer es no irnos ni hacia arriba ni hacia abajo, y se representa con unos ejemplos fáciles. Irnos hacia arriba quiere decir agregar a lo que dice la Biblia. Irnos hacia abajo quiere decir enseñar menos o quitar de lo que la Biblia dice. Lo vamos a ver con un ejemplo, es Timoteo, segunda carta a Timoteo, versículos del 6 al 8. Dice así: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Y bueno, el ejemplo para irnos arriba de la línea, que es algo que debemos evitar, es en el versículo 8, dice: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pareciera que el don del que habla en el versículo 6 es el evangelismo, por lo que dice en el versículo 8, pero afirmarlo sería agregar a lo que dice la Biblia. Más bien deberíamos decir algo como: pudiese estarse refiriendo al don del evangelismo, o pareciera que está hablando del don del evangelismo. Pero decir más que eso es agregar algo al texto que no está escrito ahí. Y en el versículo 6 vamos a ver también el ejemplo de ir debajo de la línea. Y dice: te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. En algunos lugares y en algunos contextos culturales, los dones no están relacionados para nada con la imposición de manos. Y la gente pudiese estar tentada a omitir esto por no saber qué hacer con ello. Pero es mejor decirlo tal cual es a omitir algo de la Biblia. No importa lo que sea, siempre hay que dar el mensaje de la Biblia completo. Esto es muy importante para que podamos entender exactamente todo lo que viene en la palabra de Dios, porque es exactamente eso, la palabra de Dios. Y bueno, eso fue todo. Gracias por escucharme. Vamos a ir con la predicación ahora. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Aleluya, aleluya.
Hola amigos, tanto propios como extraños. Qué padre que se hayan conectado con nosotros. Es mi privilegio estar ante ustedes y ante el Dios Todopoderoso para hablarles sobre Jonás capítulo 4 en la serie que venimos desarrollando por los 3 domingos pasados. Antes de comenzar con el texto, sin embargo, quisiera pedirte que inclines tu rostro y vamos a orar un momento. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Te ruego que nos guíes en tu palabra, que abras los ojos de nuestro entendimiento, pongas una buena disposición para que aprendamos, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra, que es luz a nuestros ojos y alimento a nuestro espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a ir al capítulo 4, pero antes te quiero pedir que me ayudes yendo al capítulo 3 si tienes tu Biblia a la mano. También creo que lo vas a poder ver aquí en pantalla. Y que escuches con atención la lectura del capítulo 3. La vamos a hacer a manera de contexto. Pero atención, para el capítulo 4 quiero que leas conmigo. En voz alta, ahí donde estás, que leas conmigo. En tu sala, en tu recámara, en tu cocina, donde te encuentres, solo o acompañado, que leas en voz alta el capítulo 4 conmigo. El 3, nada más escucha con atención, por favor. Así que vamos allá a la lectura. Dice así. Capítulo 3 de Jonás. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, hagan duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Vamos al capítulo 4, todos juntos. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¡Claro que la tengo!, le respondió. ¡Me muero de rabia! El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte
creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? El capítulo 3 fue para refrescar nuestra memoria de la semana pasada, pero los 11 cortos versículos que componen este capítulo 4, leídos por encimita, solo logran que perdamos con facilidad su importancia y su significado. Uno de estos puntos importantes es que no es casualidad que el libro concluya como concluye. Y por eso también titulé el sermón esta mañana #Todos somos Jonás. ¿Y quién fue Jonás? Bueno, para contexto, Jonás fue uno de los varios profetas que Dios envió a Israel a pregonar su mensaje, básicamente de 3 componentes. Y el mensaje era: ustedes son reos de muerte. Coincidan con Dios en el veredicto. Y arrepiéntanse de su malvada manera de vivir para que Dios los salve de la muerte de su veredicto. Lo curioso es que aunque este mensaje fue pregonado por muchos profetas, repetido en la boca de muchos de ellos como Isaías, Abdías, Habacuc, Jeremías, no nos acordamos tan fácilmente de sus nombres ni de sus historias como la de Jonás. Y seguro eso tendrá que ver con que estamos muy familiarizados con la historia del pez. Se lo come y lo vomita en tierra firme en otro lugar. Y aunque también en domingos pasados ya vimos que eso era parte importante de la historia, realmente no es el foco. Ciertamente no es el mensaje central, esta dinámica de que el pez engulló a Jonás. Más bien, el mensaje central está en el testimonio que Jonás nos deja escrito en su libro, en el testimonio que nos deja en particular en este capítulo 4 y la lección que no debemos de olvidar. Otro poquito de contexto. Israel se componía de 12 tribus llevadas milagrosamente por Dios a la tierra que les prometió para hacerles una nación fuerte y santa que llegara a ser su representación divina y su voz en la tierra, y particularmente su luz en medio de las naciones malvadas que la rodeaban. Estas naciones malvadas que rodeaban a Israel, entre otras, son los países que hoy día también geográficamente están alrededor de Israel. Les dejo 5. La actual Franja de Gaza. En la Biblia se le conoce como Filistea. La actual Líbano. En la Biblia se le conocía como Fenicia. La actual Siria. En la Biblia se le conocía como Aram. La actual Jordania. En la Biblia le conocemos como Amón, Moab y Edom. Y el actual Egipto, que no necesita más explicación. No solo estas naciones contiguas eran aquellas a quien Israel debía dar buen testimonio, también otras naciones allende de sus fronteras. En el caso de Jonás, se trata de Asiria, la precursora del actual Irak. Y la ciudad de Nínive es la precursora de la actual Mosul. Hechos interesantes para reflexionar y situar en la realidad la historia de la salvación de Dios en las páginas de la Biblia. Con esto quiero decir que la historia de Jonás no es un cuento, no es una fábula, no es una bonita historia para leerle a los niños antes de dormir. Más bien es un relato real que involucró en aquel entonces a personas reales, de carne y hueso como tú y como yo. Pues bueno, vayamos ahora sí al verso 1 del capítulo 4. Y dice así: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿A qué se refiere este verso? Se refiere a la frase inmediata anterior del capítulo 3. Esa frase es: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Y eso fue lo que disgustó a Jonás. Y no solo eso, dice el texto que lo hizo enfurecerse. Pero qué sinsentido, ¿verdad?
Lo que pasó con Jonás fue como si nuestro hermano Joshua, como misionero, predicara aquí en Ciudad de México, la ciudad se entristeciera, hiciera duelo, se arrepintiera de sus pecados y Dios los perdonara. Solo para que entonces Joshua se disgustara y se enfureciera. ¿Se imaginan esa contradicción? Seguimos con el verso 2. Vemos aquí a un Jonás centrado en sí mismo, que ora al Señor. Oh, Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis en el capítulo 1. Porque ya sabía que tú eres bueno, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y al final pues no destruyes. Yo quiero ver esa destrucción. Así que ahora, Señor, ¿sabes qué? Mejor quítame la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¡Wow! Nos decimos todos, ¿verdad? Con una ceja levantada. ¿Pero qué tipo? Y para ser honestos, no es que sus sentimientos no estuvieran justificados de alguna manera. ¿Cómo dices, Gama? Sí. Piensen, por ejemplo, en el temor y la rabia que han sentido las últimas semanas leyendo noticias de las más horrendas injusticias provocadas por el aislamiento del COVID, ¿no? O por la gente cuando sale sin cuidarse y por ende deja de cuidar a los demás. O también las manifestaciones violentas en las calles por la muerte de Giovanni en Jalisco o de George Floyd en Minnesota. Y luego todas las manifestaciones sobre Black Lives Matter y toda esta brutalidad de los policías, ¿no? El racismo que ha sido reconocido en los Estados Unidos, pero también de manera internacional en otros lados. El racismo aquí en nuestro propio país, que hacen hervir la sangre y demandan un merecido juicio. Y un miedo y rabia similares explican por qué Jonás huyó tan lejos como para desaparecerse, para predicarles arrepentimiento y salvación. Él pensaba, es que han hecho mal, merecen justicia. Entonces, en ese sentido, no es tan descabellado que resonemos con los sentimientos de un Jonás. Por cierto, notemos que esta es la segunda vez de 3 que Jonás desea morirse. La primera fue cuando le dijo al grupo de marineros en el barco que lo echaran por la borda. Y llama la atención que en aquel momento, cuando manifiesta que él es el culpable de la tormenta, ahí en el barco no se arrepiente. Nomás dice, pues sí, fui yo, échame por la borda. No se arrepiente. Podría haber orado. Sí, Señor, perdóname. Tienes razón en juzgarme. He pecado contra ti. Aquí estoy, soy tu siervo. Úsame como quieras. Calma esta tormenta y que no nos mate a todos. Pero no lo hizo. En lugar de eso, dijo, pues sí, la tormenta es culpa mía y se resuelve quitándome la vida. Tírenme al mar. Es más, no me he hecho el clavado yo mismo. Ustedes arrójenme al mar. Era su manera de decir, prefiero morir que seguir viviendo. Y aquí lo exclama ardiendo de ira. ¡Ah, no soporto ver que los injustos se salven! ¿Por qué no los destruyes, Señor? No los perdones, mi Dios, aniquílalos. Sin embargo, en el verso 4, Dios lo confronta y nos confronta. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Es una pregunta retórica que no necesita réplica, porque la respuesta es obvia. Y ojo, que aquí encontramos la primera lección eterna que nos deja el libro de Jonás en este capítulo 4. Y la lección 1 es esta. La razón no nos asiste cuando, como Jonás, nos enojamos porque los pecadores son perdonados. Así que Jonás, noten esto, fíjense, sin responderle al Señor, sale marchando de Nínive. Me lo imagino con los brazos tensos, ¿no?, bufando y resoplando de enojo, la cara enrojecida, desencajada de amargura, pero con una esperanza malvada. Noten el versículo 5. Salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramadita y se sentó bajo la sombra de la enramada para ver qué iba a suceder con la ciudad. Yo me imagino que Jonás esperaba que Dios realmente hiciera descender fuego del cielo.
para ver qué iba a suceder con la ciudad. Versículo 6. Y es maravillosa la misericordia de Dios. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Todavía Jonás albergaba la esperanza de que Dios se hubiera equivocado y sí mandara destrucción repentina sobre Nínive. Voy a sentarme aquí, habrá dicho Jonás, con la esperanza de ver a Dios destruir a estos asirios, y la verdad, lo voy a disfrutar al máximo. Y por eso se habrá hecho la enramadita. Poco le faltaba para hacerse unas palomitas. Cuando en el verso 10, perdón, no en el verso 10, sino en el verso 6, Dios le manda esta planta grande para que le dé sombra y aliviarlo de su malestar. Me imagino que su pensamiento se habrá afirmado, ¿no? Eso, Señor, mira qué bonita enramada, tú sí sabes de esto de los espectáculos, tener contento al que va a estar mirando. Así que ya se imaginarán el atroz egoísmo y sed de venganza internos de Jonás, en total contrapelo a la reacción normal de un profeta que proclama el mensaje de salvación de Dios para ver que los que reciben el mensaje se arrepientan y se conviertan. No, en el caso de Jonás se sienta cómodo, ¿verdad?, a esperar a ver el espectáculo de destrucción de la ciudad contra la que acaba de predicar. Pero lo que Jonás olvidaba, y olvidamos nosotros tantas veces, es que él era igual que los habitantes de Nínive. Centrado en sí mismo, egoísta, pecador, en este caso iracundo, y era implacable y sin afecto natural por el prójimo. Y esa es la segunda lección que nos deja el capítulo 4. Solo pensamos que somos mejores, pero a los ojos de Dios somos iguales a los pecadores que tenemos enfrente. Solo pensamos que somos mejores, pero a los ojos de Dios somos iguales a los pecadores que tenemos enfrente. Así que versículo 7 nos cuenta lo que Dios hizo a continuación. A diferencia de la expectativa de Jonás, dice el 7, al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano hiriera a la planta y ésta se marchitó. Y no solo eso, verso 8, a la mañana siguiente Dios agregó a su lección. 8, al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. O sea, gusano, y además sale el sol y un viento solano caliente terrible. Y por si fuera poco, además el sol hería en la cabeza a Jonás, de modo que Jonás ya desfallecía. Ya podemos imaginarnos la montaña rusa de emociones revueltas que habría sido Jonás, deseando que los ninivitas se murieran, consolándose con la sombra que le daba la planta, luego viendo que Dios le quita la planta. La cholla queda desnuda y un viento solano lo deshidrata, lo deja todo empolvado y le empieza a dar un golpe de calor al Jonás. Cae en cuenta luego de que la ciudad sigue en pie y entonces con deseos de morir se exclama, no, ya, prefiero morir que seguir viviendo. Qué morro tan intenso, ¿no? Y entonces Dios habla en el verso 9. Noten cómo dice, Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? En su impotencia, Jonás responde con total insolencia y arrogancia para dirigirse al Dios del universo. ¡Claro que la tengo! ¡Me muero de rabia!, le respondió. Y aquí es donde Dios introduce la lección 3 del capítulo 4. Somos más duros que Dios mismo, pero no tan compasivos como Él. Somos más duros que Dios mismo, pero no tan compasivos como Él. Leamos juntos los dos últimos versos para ver una última gran lección. Versículo 10. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció.
Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Así que, hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, les repito, #todos somos Jonás. Este es un mensaje contundente y claro para nuestros días. Tan contundente y tan claro como lo fue para Jonás, que al final terminó escribiendo este testimonio para dejárnoslo. Es un mensaje que desnuda la hipocresía de propios y de extraños. Porque aunque nos creamos muy mejores que Jonás, la verdad es que siempre que vemos la oportunidad, vamos presentándonos como superiores al otro, cuando la verdad ni siquiera es el caso. Como cristianos, esa rebeldía se manifiesta al huir activamente de nuestro llamado. Ejemplos son como cuando nos cambiamos de iglesia, porque no nos gustó esto o aquello, ¿no? O cambiamos círculo de amigos cristianos, porque ya nos consideramos muy intensos o muy clavados, fanáticos. O si te quedas en tu iglesia, sustituyes la huida geográfica por la huida virtual, manifestando una total indolencia de nunca participar en las actividades del conjunto de la iglesia, ni para crecer, ni para estudiar, ni para evangelizar. Esto típicamente es motivado por la creencia de que somos mejores que los demás. Esa indolencia también se manifiesta en solo ocuparnos de lo nuestro, de nuestro empleo, de nuestra familia, de nuestro cuidado personal, de nuestra carrera profesional, de nuestros hobbies. Y vivimos en un continuo y callado desprecio, tanto de incrédulos como de cristianos. A los incrédulos no les hablamos el evangelio, jamás. Y con los cristianos no queremos pasar tiempo. Como Jonás, le cuentas a medio mundo el cuento chino de que es que yo no tengo el don del evangelismo. Y te excusas y descargas la culpabilidad de tu conciencia por no cumplir el gran mandamiento de evangelizar. Y en los pocos momentos lúcidos cuando dejas que tu conciencia y el Espíritu Santo te acusen y te convenzan de pecado, los acallas pensando, ¿qué va? Los incrédulos se merecen el juicio de Dios por ofenderle como lo han hecho. O peor, mira, Gama, Dios salva a quienes Él ya predestinó. Y yo no puedo hacer nada al respecto. Pero te equivocas. Porque como cristianos, aquí en Jonás hay una cuarta y última lección. Es esta. No existe justificación para no predicar el mensaje de salvación. Y si no predicamos, nuestra indisposición es nuestro acusador. No existe justificación para no predicar el mensaje de salvación. Y si no predicamos, nuestra indisposición es nuestro acusador. Por lo tanto, hermano, incluso amigo que nos ves hoy, no esperes a que Dios te acorrale y te envíe un pez para devorarte y vomitarte y forzarte a cumplir la gran comisión o cumplir su voluntad. No esperes hasta que Dios te humille y te haga pasar por la sombra de la muerte, donde al final vas a reconocer que estabas mal todo este tiempo. Si hoy te has identificado, ya seas cristiano o seas incrédulo, el llamado es arrepiéntete. Pide a Dios que te perdone. Ponte a sus órdenes. No quieras ser más duro que Dios mismo en el juicio. Más bien, aprende, si quieres realmente ser justo, aprende a ser tan compasivo como Él es. Estas 4 lecciones contrastan con el carácter compasivo y amoroso de Dios. Estas 4 lecciones de nuestra indolencia y de nuestra dureza contrastan con el carácter compasivo y amoroso de Dios. Como comentarios finales, Penn Jillette, uno de los famosos magos del dúo Penn and Teller de Las Vegas, dijo en una ocasión,
Dijo así: yo siempre he dicho que no respeto a las personas que no hacen proselitismo. Yo no respeto eso en lo más mínimo. Si tú crees que hay un cielo y un infierno y la gente podría irse al infierno o perderse la vida eterna, y tú te dices a ti mismo, realmente no vale la pena decírselos, porque para ti sería algo socialmente incómodo. Incluso aunque haya ateos que te digan, mira, déjame en paz, guárdate tu religión para ti. Yo te pregunto, ¿cuánto tendrías que detestar a alguien para no hacer proselitismo? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselos? O sea, si un camión te va a arrollar, aunque tú no creas que se dirige hacia ti, si yo supiera sin lugar a duda que sí se dirige hacia ti, te va a arrollar, llega un punto en el que yo te voy a taclear. Y esto es más importante que el camión hipotético. Así que, hermano, ¿qué vas a hacer con el mensaje más importante y trascendental de todos los tiempos? ¿Aprenderás las lecciones de nuestro Dios en la vida de Jonás y de los ninivitas arrepentidos? La salvación es de Él. Y si es de Él, ¿por qué has de interponerte tanto activa como pasivamente? Porque hasta un mundo incrédulo, cuando reflexiona en esto, nos reclama como Penn Jillette y nos pregunta, ¿cuánto me odias para no proclamarme el perdón de Dios? Y tu prójimo también te reclama, ¿quién eres tú que no me perdonas, aunque Dios sí me ofrece perdón? Y estas son las lecciones que nos deja el libro de Jonás. Oremos. Nuestro Dios, tú nos has persuadido con amor, con el mensaje de amor a través de la muerte y resurrección de Jesús. Y nos dejas claro que nuestra pena ya quedó cubierta, ya está saldada, que no hay razón para permanecer enemistados contigo, sino que es posible reconciliarnos. Y nosotros hemos creído tu mensaje, Señor. Pero ahora comprendemos que también nos llamas y nos comisionas a esparcir este mensaje entre el mundo. No somos dignos como Jonás, pero por tu amor has escogido usarnos. Por lo tanto, Señor, líbranos de justificarnos a nosotros mismos como hizo Jonás. Hoy te pedimos que nos concedas la gracia de tu perdón y que aceptes nuestra contrición, Señor, al manifestarte que queremos refrendar nuestra lealtad a ti. Ayúdanos, Señor, a creer con el corazón las lecciones que hoy hemos aprendido. Haznos humildes, haznos obedientes, haznos dispuestos a conceder con liberalidad tu perdón a nuestro prójimo. Te pedimos que derrumbes en cada corazón las murallas de desobediencia y de resistencia a tu voluntad que todavía existen. Y para quienes escuchan este mensaje de reconciliación, que todavía no han creído a ti, te pedimos, Señor, que se reconcilien contigo en Cristo Jesús el día de hoy. Que como los ninivitas abandonen su vida de injusticia y de maldoso egoísmo que los encadena y los condena a seguir enemistados contigo. Ten misericordia de ellos, Señor. No dejes que se pierdan. Y llénanos a todos de tu paz, de tu compasión. Llénanos de tu palabra, llénanos de tu vigor, de tu empuje, Señor, para hablar a los demás. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta el final.
le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que pude pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan espectacular recibimos el día de hoy! Así como espectacular es nuestro Dios. A continuación tendremos un tiempo de comunidades entre semana, aunque sea domingo. Pero si tú no perteneces a una comunidad entre semana, aquí con nosotros en Comunidad Cristiana Roma, escríbenos, contáctanos y permítenos dirigirte a una para que puedas seguir caminando con nosotros los demás días de la semana rumbo al Señor. Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Recuerda que siendo o no siendo miembro de Comunidad Cristiana Roma, nosotros queremos estar en contacto contigo, queremos orar por ti, queremos caminar junto a ti y queremos poder adorar al Señor junto a ti día con día. Así que no dudes en escribirnos a través de redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla por algún lado y permítenos conectar contigo de lunes a domingo y poder caminar juntos de la mano de Dios. Eso fue todo por hoy. Una vez más, gracias por tu tiempo. Espero que Dios haya hablado en tu vida el día de hoy. Y recuerda que nos vemos el siguiente domingo, 11:30 de la mañana, para seguir aprendiendo de Dios y seguir alabándole. Que tengas un domingo maravilloso y un resto de semana increíble. Muchas gracias.